Esta es una clase complementaria a lo que hemos visto anteriormente en la clase sincrónica, donde vamos a ver el fenómeno de interferencia de otro modo para que resulte más claro. Básicamente lo que tenemos es una onda plana incidiendo en una pantalla que tiene dos rendijas. Cada una de esas rendijas se convierte en centros emisores secundarios de ondas electromagnéticas. Eh, Estas ondas están polarizadas a lo largo del eje Z. El eje Z sería el eje de simetría de las rendijas. Entonces, aquí tenemos las dos ondas venidas de cada una de las rendijas. Interfieren sobre la pantalla de observación, que es esta de acá, y producen sectores de luz y de sombra debido a una suma constructiva en las zonas de mayor brillo. Por acá, por ejemplo, las ondas se suman para dar una zona brillante, y acá, por ejemplo, las ondas se suman para dar una zona oscura. Entonces, alternativamente, a medida que nos movemos por la pantalla, las ondas que llegan de cada una de las rendijas producen zonas de luz y de sombra. Este es el fenómeno de interferencia y se debe básicamente al hecho de que las ecuaciones del electromagnetismo, las ecuaciones de Maxwell, cumplen con el principio de superposición. Eso quiere decir que dos ondas de dos fuentes distintas las podemos superponer, las podemos sumar, y la resultante de dicha suma va a ser una solución de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, las ondas que salen de cada una de las rendijas se pueden sumar, de hecho se suman en cada punto del espacio para dar este fenómeno de interferencia. El fenómeno de interferencia y de doble rendija también lo podemos ver desde otro punto de vista. Aquí tenemos un corte transversal de lo que sería la pantalla que contiene las dos rendijas. La que está aquí es la pantalla de observación, aquí arriba. Aquí se puede ver el puntero. Digamos, la línea que está más alta es la pantalla de observación, la que está más abajo es la pantalla que contiene las dos rendijas. De cada una de las rendijas sale un rayo. De la primera rendija, por ejemplo, sale un rayo azul, de la otra sale un rayo rojo, que está coloreado nada más que para distinguirlo, no tiene nada que ver con la longitud de onda de la onda electromagnética que está incidiendo sobre las rendijas. Y la polarización de la radiación es en un plano, y esos planos están indicados aquí con estas líneas transversales. Entonces, las líneas transversales rojas y azules indican las diferentes fases de la onda que se está propagando por cada uno de los rayos. Si la pantalla de observación está muy lejos, los dos rayos que salen de las rendijas salen aproximadamente paralelos, o los podemos considerar como siendo aproximadamente paralelos. Entonces, fíjense qué pasa cuando el ángulo de observación es igual a 0. Cuando el ángulo de observación es igual a 0, las diferentes líneas rojas y azules transversales coinciden. Eso quiere decir que las ondas que salen de las dos rendijas están en fase, en todo momento están en fase. Eso quiere decir que entre los dos rayos va a haber
una interferencia constructiva. Pero a medida que incrementamos el ángulo θ, los planos rojos y azules comienzan a salirse de fase hasta que para un cierto ángulo θ vamos a tener que los planos azules están entre dos planos rojos y viceversa, un plano rojo está entre dos planos azules. Eso quiere decir que los máximos de un rayo no coinciden con los máximos del otro rayo. Existe en este caso una interferencia destructiva para ese ángulo θ. Si seguimos incrementando el ángulo θ, vamos a encontrar otro valor para el cual los planos rojos y azules vuelven a coincidir. Entonces para ese ángulo θ otra vez volvemos a tener una suma constructiva de las dos ondas, de los dos rayos, y volvemos a tener una zona brillante en la pantalla de observación. O sea, esto da una interferencia constructiva. Y así podemos continuar obteniendo los diferentes máximos y mínimos de diferentes órdenes a medida que variamos el ángulo θ. Okay. Entonces básicamente el gráfico que tenemos que usar, o el diagrama, para poder encontrar las fórmulas de interferencia constructiva y destructiva es el siguiente. Este es un corte transversal. Acá tenemos la pantalla con dos rendijas, indicada con la línea gruesa. Tenemos dos rayos, el X1 y el X2, que salen de sendas rendijas y se encuentran en la pantalla de observación en un punto que está indicado con la coordenada I sub n en el eje de la pantalla. La distancia de la pantalla de observación a la pantalla de las dos rendijas es de mayúscula, y la distancia del centro de la pantalla de observación a cada uno de los extremos, las sombras de las rendijas, es d sobre 2. Entonces vamos a analizar este gráfico para ver cómo encontramos las fórmulas de interferencia. Entonces el gráfico que tenemos es este. La pantalla sobre la cual inciden las ondas planas, las dos rendijas, los rayos denotados por los vectores x1 y x2. Lo voy a poner, son vectores. Entonces aquí tenemos la pantalla de observación. Los dos rayos interfieren o se suman sobre la pantalla en este punto. ¿Sí? En otros puntos será algo equivalente. Estamos analizando este por ahora. La distancia de acá hasta acá es d sobre 2, la distancia de acá hasta acá es d sobre 2, y la distancia de acá hasta donde se encuentran los dos puntos es I sub n. Entonces lo que nosotros tenemos son dos ondas, una que tienen las dos, vamos a suponer que tienen la misma amplitud. La que sale de la rendija 1 va a ser una onda plana, seno de k por x1 menos omega t. Esta es la onda electromagnética emitida por la rendija 1. Con un versor de polarización a lo largo del eje Z que sale del plano del papel. O sea, el eje de polarización de las ondas electromagnéticas está saliendo del papel. Pongo el K acá. La otra onda electromagnética, la que sale de la rendija 2, también tiene la misma amplitud y es seno
dk por x sub 2 menos omega t también en la dirección del versor k. La suma de las dos va a dar la onda electromagnética en cualquier otro punto del espacio, digamos, el campo electromagnético va a ser la suma de estas dos. O sea que vamos a tener A por el seno de K escalar x1 menos omega t más seno de K escalar x sub 2 menos omega t. Aquí una aclaración es que tengo producto escalar, K por x1 y K por x2. A ver. El producto escalar K por x1 y K por x2, ¿qué es? K escalar x sub 1 es igual a el producto de la componente x de K con la componente x de x sub 1 y así siguiendo, ¿no es cierto? Suma, a ver, esto lo puedo escribir, justo tengo x aquí, vamos a poner x, K sub x por x1 componente x más K sub y por x sub 1 componente y más K sub z x sub 1 componente z. Eso es el producto escalar. Lo mismo para K por x2. Producto escalar de K por x2. Lo voy a hacer. Es K sub x por x sub 2 componente x más K sub y x sub 2 componente y más K sub z x sub 2 componente z. Esos son estos productos escalares que están acá. Ok, porque digamos las ondas se están propagando a lo largo de esas rectas. Ok, x1 es el vector que indica la dirección de propagación y k es el vector número de onda. Aquí digamos no hay propagación en z, así que esta componente las podríamos descartar. Pero como no vamos a necesitar trabajar con esto, solamente esto es una aclaración, vamos a seguir con esto de acá. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es la suma de estos dos senos. Podemos reducirlos usando la relación trigonométrica de suma al producto que se llama, que dice básicamente lo siguiente. Tenemos seno de A más el seno de B, supongamos que A y B son dos ángulos cualquiera, eso es igual a 2 veces el seno de A más B dividido 2 por el coseno de A menos B dividido 2. Entonces vamos a usar esta relación trigonométrica aquí. Se llega a ver bien en la cámara. Sí. Ok, entonces en este caso nosotros tenemos todo esto lo llamamos A y todo esto lo llamamos B, por ejemplo. Los ángulos que van acá. No tiene nada que ver este A con la amplitud de la onda, ¿no? Sino que esta es una relación así en general,
que van a generar una relación trigonométrica que vamos a usar ahora. Entonces, en nuestro caso, ¿qué vamos a tener? Tenemos el seno de todo esto, k por x1 menos omega t más seno de k por x2 menos omega t. No le puse la amplitud, ¿ok? Solamente me estoy encargando de lo que está aquí dentro del corchete. Entonces, usando esta relación de arriba, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a 2 veces el seno de a más b, o sea, de todo esto más todo esto. Entonces voy a poner k escalar x1 menos omega t más todo esto, k por x2 menos omega t, todo dividido 2 por el coseno de la diferencia. Okay, no sé si me va a entrar acá. A ver. K por x1 menos omega t menos... No me va a entrar. Sigo acá abajo. Por el coseno de k por x1 menos omega t menos k por x2 menos omega t, todo esto dividido 2. ¿Ok? Entonces acá se me pueden simplificar algunas cosas, porque esto está con signo menos. Acá el menos omega t lo puedo simplificar con este menos omega t, porque acá tengo un menos, así que este se me va con este, acá. Entonces, en definitiva, ¿qué me va a quedar? Esto va a quedar igual a 2 veces el seno. Acá esto es casi igual que esto, solo que tengo x1 más x2. Esto lo voy a poder escribir así, como k escalar x1 más x2, perdón, x1 más x2, esto de acá estoy sumando, ¿no? Estos dos, dividido 2, menos omega t, sumé este con este, todo multiplicado por el coseno. Acá me sobrevivió nada más que este menos este, dividido 2. Va a quedar k, lo puedo sacar factor común, escalar x1 menos x2, todo dividido 2. ¿Ok? Entonces esto es lo que me dio la suma de las dos ondas. Ahora podría restituir la amplitud A que la había sacado. Esta A que no la había puesto acá. La puedo volver a poner acá. 2 veces la amplitud por el seno de k por x1 más x2 menos omega t por coseno de x1 menos x2 dividido 2. Aquí, digamos, en esta parte, en el coseno, no tengo dependencia temporal, solamente depende del espacio, de las coordenadas espaciales. Acá tengo la dependencia temporal. Por otro lado, como si suponemos, digamos, que los dos, la pantalla de observación en este gráfico, si suponemos que está muy lejos, o sea que esta distancia aquí d mayúscula es muchísimo mayor que la distancia entre las dos rendijas, podemos suponer que x1 y x2 son aproximadamente iguales. Entonces, en las cuentas que estamos haciendo podemos suponer que el vector x1 es aproximadamente igual a x2. Eso me permite hacer una simplificación acá. O sea que todo esto, sigo acá abajo, es igual a 2 veces la amplitud por el seno de
k por x1, acá me queda 2x2, con el 2 se me va, entonces me queda x escalar x1, supongamos, menos omega t. Todo multiplicado por el coseno de k, acá me había olvidado una flechita, k escalar x1 menos x2 dividido 2. Entonces esta es la fórmula de la interferencia. Acá tenemos una onda viajera que está modulada por un coseno. Este coseno va a tener, digamos, cuando nos movamos por la pantalla y x1 y x2 sean diferentes, van a ser un poquito diferentes, porque dijimos que x1 era aproximadamente x2, pero las pequeñas diferencias que existen entre x1 y x2 va a hacer que este coseno varíe entre -1 y 1 pasando por 0. Entonces cuando pasa por 0 tenemos una zona de interferencia. Ahí las ondas se restan y tenemos interferencia destructiva. Y cuando este coseno vale 1 o menos 1 tenemos interferencia constructiva. Entonces este es el resultado que da el patrón de interferencia. La condición para que exista interferencia constructiva es que esto sea un múltiplo entero de veces pi. Porque si esto es un número entero de veces pi, por ejemplo, si esto vale 0, el coseno de 0 es 1. Si esto vale pi, el coseno de pi es menos 1. Entonces, si todo esto es un número entero de veces pi, tenemos interferencia constructiva. Quiere decir que si el módulo de k por el módulo de la diferencia entre x1 y x2 dividido 2 es un número entero de veces pi, tenemos interferencia constructiva. Entonces, aquí podemos trabajar un poco más esto. Y aquí podemos, entonces, esta condición de que el módulo de k por el módulo de x1 menos x2 dividido 2 es un número entero de veces pi. Como k es el número de onda y es igual a 2pi sobre lambda, entonces reemplazando aquí tenemos que 2pi sobre lambda por x1 menos x2 tiene que ser igual a npi. Acá había un 2 dividiendo. Entonces el 2 se me cancela con el 2. El pi se me cancela con el pi. Y en definitiva lo que tenemos es que el módulo de x1 menos x2 tiene que ser igual a n lambda para que exista interferencia constructiva, donde n es un entero. Entonces, esta es la condición para interferencia constructiva. ¿Okay? Donde n es un entero. Entero, positivo o negativo. Ok, entonces ahora, ¿qué falta? ¿Cómo encontrar entonces
cuál es la posición de las líneas brillantes y oscuras en la pantalla de observación. O sea, para qué y sub n tenemos una línea brillante o una línea oscura. Entonces acá, en este diagrama, lo que podemos hacer es, en primer lugar, calcular la longitud de estos dos vectores hasta la longitud que tiene cada uno de estos vectores hasta encontrarse en el punto de observación I sub n. Entonces, veamos cuál es el módulo de este vector. Acá tenemos como un triángulo rectángulo donde el cateto adyacente es D y el cateto opuesto es D sobre 2 más I sub n. Por lo tanto, el módulo de este vector al cuadrado, o sea, x sub 1 al cuadrado, lo podemos escribir como d cuadrado más d sobre 2 más I sub n al cuadrado. Y del mismo modo, el módulo al cuadrado de x sub 2 va a ser d al cuadrado más este cachito. Ese cachito es d sobre 2 menos I sub n. Entonces, el módulo de x2 al cuadrado va a ser d cuadrado más d sobre 2 menos I sub n todo al cuadrado. Si ahora restamos estas dos expresiones, acá vamos a tener x1 cuadrado menos x2 al cuadrado. Este con este se va, queda d sobre 2 más I sub n al cuadrado más d sobre 2 menos I sub n al cuadrado. Desarrollamos aquí y vamos a tener d cuadrado sobre 4 más d por I sub n más I sub n al cuadrado, es esto, más esto al cuadrado va a ser d cuadrado sobre 4 menos d por I sub n más I sub n al cuadrado. ¿Ok? Ah, perdón, acá iba un signo menos. Acá va un signo menos, porque estaba haciendo la resta, ¿no es cierto? Entonces acá va un signo menos, menos todo esto. Ahí. No hay un signo más, sino un signo menos. Entonces acá este d al cuadrado sobre 4 se me va a ir con este. Este se va con este. Después este se va con este. Y este que está en menos con menos queda más, me queda todo esto igual a 2d I sub n. ¿Okay? Entonces I sub n es igual a x1 al cuadrado menos x sub 2 al cuadrado dividido 2d. ¿Okay? Entonces, ahora este x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado lo podemos escribir como una diferencia de cuadrados. Así que esto lo puedo escribir como x1 menos x2 por x1 más x2. Todo dividido 2 por d. ¿Ok? Entonces ahora, usando la aproximación que teníamos hoy de que x1, el vector x1 era aproximadamente igual a x2, el módulo también van a ser aproximadamente iguales. Entonces, y van a ser aproximadamente igual a d. O sea, el módulo de cada uno de estos va a ser aproximadamente igual y su módulo va a ser aproximadamente igual a d. ¿Ok? Porque, digamos, estamos otra vez, lo que dije antes, que esta distancia, la distancia de observación, es muchísimo mayor que las distancias transversales que tenemos acá. La distancia entre las rendijas o la distancia I sub n al centro de las dos rendijas. Entonces el módulo de estos vectores va a ser aproximadamente igual a d. Entonces con esa aproximación
Esto es una aclaración. Con esta aproximación esto va a dar igual a x1 menos x2 y esto va a quedar aproximadamente igual a 2D. El módulo de estos dos va a quedar aproximadamente igual a 2D dividido 2D minúscula, que es la separación entre las rendijas. Ok, entonces esto queda finalmente I sub n es igual a x1 menos x sub 2 por d grande mayúscula dividido d minúscula. Entonces esto es donde se encuentran los cómo describir, digamos, los máximos y los mínimos en función de I sub n, la coordenada I sub n. Ahora, para encontrar la posición de los máximos tenemos que reemplazar este x1 menos x2, el módulo de esto, digamos, por la ecuación que habíamos encontrado antes. El módulo de x1 menos x2 es igual a n lambda. Entonces lo podemos reemplazar acá y esto va a dar n lambda por d sobre d minúscula. Y eso da la posición de los máximos, de los puntos brillantes. O sea, I sub n es igual a d sobre d minúscula por n lambda. Entonces encontramos la posición de los máximos, la posición de las líneas brillantes, donde ocurre la interferencia constructiva. Ok. Todavía podemos hacer aún otra aproximación, y que es que, digamos, si tenemos acá una de las rendijas, acá está la pantalla de observación, este es uno de los rayos, este ángulo es θ, y esta distancia de acá a acá es el I sub n. ¿Okay? Esta distancia acá es d, porque es la distancia desde una de las rendijas a la pantalla de observación. Podemos hacer la aproximación del que el seno de θ es aproximadamente igual al cateto opuesto, que es I sub n dividido d mayúscula. ¿Okay? Entonces esta ecuación la podríamos, si paso el d dividiendo, fíjense que me queda I sub n dividido d multiplicado por d es igual a n lambda. Entonces esto de acá lo podemos aproximar con el seno de θ. Entonces esta ecuación va a quedar seno de θ por d, que es la separación entre las rendijas, es igual a n lambda. Y esta es la ecuación que da los máximos del patrón de interferencia. Esto es lo que está en los libros y esto es lo que hemos visto en la clase antepenúltima, no en la última, sino en la antepenúltima. Así es como se deduce la fórmula de interferencia. Por ahora, nada más.